En una sala de cine cerca de 1955, las luces bajan y la pantalla se vuelve negra. Los espectadores esperan letras blancas sobre un fondo neutro. El desfile de nombres que anuncia una película como quien ojea una guía telefónica. Pero algo diferente ocurre. Del centro exacto de la pantalla emergen unas líneas negras, gruesas, dentadas. Se retuercen como tendones tensados. Se cortan, se superponen, se clavan. Son brazos. Un brazo obsesivo, angular, que entra y sale de plano al ritmo de una percusión de jazz compuesta por Elmer Bernstein. Luego aparecen los nombres: Otto Preminger, Frank Sinatra, Eleanor Parker. Las letras no flotan, son empujadas, astilladas, absorbidas por ese frenesí de líneas. Es la primera vez que los títulos de una película no informan, te zarandean. En la cabina de proyección nadie se pregunta quién diseñó esos 3 minutos. En 1955 los diseñadores de títulos no aparecen en las revistas de cine. No firman autógrafos. Simplemente no existen. Los estudios los tratan como a rotulistas de lujo. Pero algo se ha partido en esa sala oscura. La idea misma de cuándo empieza una historia. El autor de esa sacudida se llama Saul Bass. Tiene 35 años, un estudio minúsculo en Los Ángeles y una certeza que lo acompaña desde que recortaba pieles en el taller de su padre en el Bronx. Una forma plana, bien cortada y bien plegada, puede contenerlo todo. Esa noche, en esa sala, mientras el brazo de Otto Preminger corta la pantalla por 20ª vez, el cine aprende que los primeros segundos de una película no son un trámite legal, son una puerta emocional. Y Saul Bass acaba de abrirla de un tijeretazo. Antes de Los Ángeles, antes del cine, antes de los premios, existe un taller en el Bronx, en los años 20. Un hombre trabaja con pieles, corta, ensambla, cose, y su hijo pequeño observa. Ese hombre es el padre de Saul Bass, un inmigrante judío que diseña y fabrica artículos de cuero. El niño no heredará del oficio, pero sí una intuición profunda, casi muscular, la de que una superficie plana, bien cortada y bien plegada puede envolver a un cuerpo, que un patrón sobre la mesa no es un dibujo, es un objeto que todavía no ha nacido. A veces, cuando el taller se queda en silencio, el niño toma una hoja de papel y la apoya sobre la mesa y recorta una letra torcida, la acerca a la ventana y la sombra cambia. No sabe aún lo que busca, pero ya entiende que un corte mínimo puede alterar la luz. El Bronx no es Manhattan, no es la postal del progreso. Es un barrio de inmigrantes, de fábricas y de tenderetes. El joven Saul dibuja letras para el negocio familiar. Se mete en la escalera de incendios y mira los carteles del metro elevado. Esas manchas de color que anuncian jabones, cigarrillos, espectáculos que nadie de su calle puede pagar. La tipografía le habla antes que el cine. La letra impresa es su primera pantalla. Estudia en la Art Students League de Nueva York. Y su maestro es un pintor de realismo social llamado Howard Trafton, que le enseña algo más que composición. Le enseña que la imagen no decora, comunica, que el diseño interpela, que una línea bien puesta puede empujar a alguien a actuar. Fuera de clase, Bass descubre los carteles del constructivismo soviético, la tipografía expresionista alemana, las vanguardias que entienden la letra como un animal muscular. Y no son influencias que acumula, son pruebas de que su intuición infantil era correcta. El cartel no está para gustar, está para retener la mirada y torcerla hacia una idea. En el taller de su padre la piel se corta con un cuchillo exacto y el error se paga. No hay vuelta atrás. Vas aprenderá, décadas después, que el cine se parece mucho a eso. Una superficie que espera ser cortada, transformada, plegada, vuelta a otra cosa. Saul Bass llega a Los Ángeles a mediados de los años 40 y no entra al cine por la alfombra roja.
entra por la puerta de servicio. Monta un estudio modesto y al principio nadie le encarga películas. Él diseña folletos, anuncios de prensa, carteles para estrenos menores. El cine le queda lejos, al otro lado de un muro que solo atraviesan los nombres consagrados. Pero Baz tiene una ventaja. Él no cree en muros, cree en puertas. Y las puertas para él se abren con una imagen bien plantada. En 1954, Otto Preminger le encarga algo que parece menor: el cartel de Carmen Jones, una adaptación de la ópera de Bizet con reparto afroamericano. Baz entrega una ilustración en la que una rosa negra ocupa casi todo el espacio y debajo un clavel de fuego. No hay caras ni escenas, solo una flor que arde sin arder. A Preminger le gusta tanto ese cartel que tomó una decisión insólita para la época. Le pide a Baz que diseñe también los títulos de la película, el primer encargo de una colaboración que se extendería a 11 películas. El gesto es lo relevante. Un director de la vieja escuela, conocido por su temperamento autoritario, confía los primeros minutos de su película a un tipo que no viene de la industria, que habla de los títulos no como un trámite legal, sino como un prólogo emocional, y que trabaja con tijeras sobre un tablero casero. Baz entiende algo que los estudios han ignorado durante décadas. Los créditos no son la antesala de la historia, son la historia empezando a respirar. Esos minutos en negro son el único momento en que el espectador está completamente disponible. Aún no sabe nada, aún no ha decidido nada. Y Baz, como el peletero que corta el cuero sin margen de error, va a ocupar ese espacio vacío, con una imagen que condense todo lo que viene. Desde ese despacho minúsculo y sin agentes de por medio y sin alfombra roja, un neoyorquino que aprendió a dibujar en el metro va a enseñarle a Hollywood que una película empieza antes de empezar. Para entender lo que Saul Bass hizo con los títulos de crédito, hay que mirar primero lo que hizo con los carteles. Porque fue en el cartel donde formuló su principio más radical. Una película no se promociona enseñando una escena, se promociona condensando su alma. En la era dorada de Hollywood, los pósters funcionaban como escaparates. El rostro de la estrella ocupaba el centro y debajo una ilustración de la escena más espectacular. Arriba, el nombre del estudio. El cartel era un índice visual de lo que el espectador iba a comprar. Baz rompió ese molde. Para él, un cartel no debía ilustrar, sino simbolizar. No mostrar, sino sugerir. No repetir la película, sino anticipar su temperatura emocional. El cartel de Anatomía de un asesinato de 1959 es el ejemplo más citado, y con razón. Sobre un fondo plano, un cuerpo humano aparece partido en 7 fragmentos irregulares: cabeza, torso, brazos y piernas. Las siluetas están separadas, como si alguien las hubiera desmontado y recolocado con una precisión que da escalofrío. No aparece James Stewart, no aparece Lee Remick, no hay tribunal, ni jurado, ni togas. Solo la idea de un cuerpo roto por la sospecha, por las versiones contradictorias de una misma verdad. El cartel de Vértigo de 1958 encierra a James Stewart y Kim Novak en una espiral tipográfica. Y la espiral no es un adorno, es la metáfora exacta de la caída psicológica que propone Hitchcock. Quien mira ese cartel ya está cayendo. Lo que vas a descubrir en el cartel lo trabaja a los títulos de crédito. Cada secuencia será un cartel en movimiento, un ideograma que se despliega en el tiempo. El espectador no sabrá aún quién es el asesino, ni dónde está la pistola, pero ya habrá recibido en esos primeros segundos la información más importante: cómo debe sentir. 1960. Alfred Hitchcock prepara una película que va a romper todas las reglas: el asesinato de la protagonista a la mitad del metraje, los decorados modestos, el blanco y negro de una serie de televisión. Los ejecutivos de Paramount están inquietos. Saul Bass entra en ese proyecto acostumbrado al escepticismo ajeno
y ya ha trabajado con Hitchcock en Vértigo y con La muerte en los talones, pero aquí se enfrenta a algo nuevo. Psicosis no es un thriller elegante, ni una historia de amor torcido. Es una pesadilla doméstica sobre la culpa, la suciedad y el deseo. Vas a preparar una secuencia de títulos que es en sí misma un laboratorio de ansiedad. Sobre una pantalla completamente negra, unas barras horizontales grises entran desde los márgenes. Avanzan como cuchillas, se superponen, se fracturan en pedazos más pequeños. Y luego los nombres. Primero el de Hitchcock, después Janet Leigh, Anthony Perkins. Las letras tiemblan, se estiran, son arrastradas hacia afuera del encuadre, como si una corriente subterránea las succionara. No hay una sola imagen de la película en esos títulos. Ni la casa, ni el motel, ni el cuchillo. Pero Bass ha conseguido algo más perturbador. Ha metido al espectador en el estado mental adecuado antes del primer fotograma. Las líneas grises son el electrocardiograma de Norman Bates. Las letras que se rompen son la cordura de Marion Crane agrietándose. La música de Bernard Herrmann, con esas cuerdas que arañan como garras, no acompaña la imagen, se funde con ella. En una era sin video doméstico o sin botón de saltar intro, esos minutos no eran opcionales, eran obligatorios. Y Bass, en lugar de rellenarlos con rutina administrativa, los convirtió en la primera escena de la película. Hitchcock le encargó algo más que los títulos. Bass dibujó los storyboards de la famosa escena de la ducha. 48 planos que despiezó con la misma lógica con la que recortaba cartulinas en su tablero. El montaje final respetó casi todas sus indicaciones, aunque el debate sobre la autoría última de la escena sigue abierto entre historiadores del cine. Lo documentado es que Bass puso sobre la mesa un diseño visual tan preciso que Hitchcock apenas tuvo que modificarlo. Cuando Psicosis se estrenó, los espectadores salían trastornados del cine. Hablaban de la música, del giro, de la sangre que no se ve. Casi nadie habló de los títulos. Y eso, para Bass, era la victoria perfecta. Hay una foto de la época. Saul Bass está inclinado sobre un tablero de dibujo. Y junto a él, una mujer revisa papeles, ajusta un fotograma, señala algo con el lápiz. Se llama Ruth Cooper. Es su esposa. Y durante más de 15 años trabaja codo a codo con él. En los conceptos, en la redacción, en las decisiones visuales que luego firmaba su marido. Pero su nombre no aparece en los créditos. No es un secreto oculto, es la norma de la época. Los estudios de diseño funcionaban bajo el nombre del director creativo, casi siempre un hombre. Las mujeres que investigaban, dibujaban y resolvían quedaban en una zona de sombra que ni siquiera se consideraba injusta, se consideraba natural. Bass, hijo del realismo social y de las vanguardias igualitarias, construía un discurso público sobre la honestidad visual. La forma debía expresar la verdad. Y sin embargo, en el corazón de su propio estudio, la verdad de quién hacía qué se difuminaba en las convenciones de la industria. Ruth Cooper se divorció de Bass en 1960. Se llevó la memoria de esas manos que recortaron, pegaron, discutieron y resolvieron. No pidió reconocimiento póstumo. Simplemente desapareció de la narrativa. Y queda esa foto. Queda el gesto de una mujer señalando algo en un tablero. Y queda la certeza de que detrás de la mano que dibujó el vacío, hubo otras manos que sostuvieron el papel. A principios de los años 60, Saul Bass es la referencia indiscutible del diseño cinematográfico. Sus títulos abren las películas más importantes de la década. Cualquier estudio lo quiere. Cualquier director lo llama. Pero Bass quiere algo más. Quiere dirigir. Y no es un capricho. En paralelo a los créditos, ha rodado varios cortometrajes. Why Man Creates, un ensayo visual sobre el acto creativo, gana el Oscar en 1968. Bass demuestra que puede sostener una narrativa completa, que su talento no se agota en los 3 minutos iniciales. Así que se lanza a un proyecto más ambicioso. Phase 4, su primer y único largometraje, se estrena en 1974. Es una película de ciencia ficción,
sobre dos científicos que investigan a unas hormigas del desierto de Arizona que han desarrollado una inteligencia colectiva inexplicable. No hay monstruos de goma, ni invasiones espectaculares. Hay insectos de verdad, filmados con lentes macro, observados con una paciencia casi científica. El ritmo es hipnótico. Las imágenes, abstractas. Bass quería que el espectador sintiera la inteligencia de las hormigas, no solo el miedo. Pero el estudio no entendió la película. La encontró lenta, fría, demasiado cerebral. La mutiló en la sala de montaje. Le añadió una voz en off explicativa que Bass detestaba. Fue un fracaso de taquilla. Bass nunca volvió a dirigir un largometraje. Y ahí, en ese silencio posterior, duele algo más hondo que el fracaso comercial. Durante 2 décadas, Bass había perfeccionado el arte de condensar. 3 minutos, una sola idea, ningún fotograma de más. Era un orfebre del umbral. Pero cuando intentó expandirse, cuando quiso habitar una historia larga con respiración propia, el oficio que dominaba se le volvió en contra. Él controlaba el prólogo, pero no el desarrollo. Sabía abrir una película, pero no terminarla. El hombre que le enseñó a Hollywood cómo empezar, no encontró quien le enseñara a terminar la suya. Se replegó y volvió a los títulos de crédito, al diseño corporativo, a lo que sabía hacer sin que nadie lo interrumpiera. Pero Phase 4 quedó ahí, como un pliegue demasiado ambicioso en una hoja que estaba a punto de romperse. En 1961, un año después de su divorcio, Saul Bass se casa con Elaine Macatura. Ella es una diseñadora gráfica y viene de estudiar en la Universidad de California, y entiende el espacio de trabajo con una naturalidad que no necesita explicaciones. Esta vez, desde el principio, las manos que cortan y pliegan son 4. La diferencia con la etapa anterior no es solo biográfica, es formal, es atmosférica, es casi táctil. Con Ruth Cooper el estudio se había construido sobre una simetría de firma. Con Elaine, la colaboración es declarada, firme y simétrica, y los créditos por fin reflejan esa dualidad. Juntos abandonan durante un tiempo los títulos cinematográficos y se concentran en proyectos comerciales y en la dirección de cortometrajes. Pero en los años 80 y 90 regresan al cine, convocados por una nueva generación de directores que crecieron viendo sus secuencias. Martin Scorsese les encarga los títulos de Cabo de Miedo, La Edad de la Inocencia, Casino. El pliegue ha cambiado. Ya no es el corte anguloso y descarnado de los años 50. Esa navaja que partía la pantalla en blanco y negro. Ahora es una superposición suave de imágenes, de transparencias, de lentos fundidos. En Cabo de Miedo, los nombres aparecen reflejados en aguas oscuras, distorsionados por ondulaciones que anuncian la turbulencia psicológica de la historia. En La Edad de la Inocencia, las letras se posan sobre encajes, flores prensadas, texturas de una época que sofoca. En Casino, los cuerpos caen entre neones como pétalos lentos. Es el mismo principio, la película empieza antes de empezar. Pero la mano que recorta ya no busca la herida, sino la reverberación. Elaine y Saul trabajan en una mesa compartida, y discuten y prueban y superponen capas de acetato. El estudio ya no es un despacho unipersonal, es un diálogo visual que dura hasta el último día. Hay una imagen que todos hemos visto sin saber que la diseñó Saul Bass. Es un globo terráqueo, de líneas azules sobre un fondo blanco, atravesado por haces de luz que no ilumina ningún continente. Es el logotipo de AT&T y está en cabinas telefónicas, en facturas, en edificios de oficinas. Alguien, en alguna ciudad, descuelga un teléfono y gira el auricular sin reparar en ese pequeño globo azul grabado en la base. Respira la imagen sin saberlo. Lo mismo ocurre con la U de United Airlines, que una azafata rosa al cerrar la puerta de embarque. Con el círculo atravesado por líneas limpias de Minolta. Con el trébol de 3 siluetas de las Girl Scouts. Todos esos signos llevan la firma de Bass, aunque la firma no aparezca. El dato desconcierta si se mira con atención.
El mismo hombre que se formó admirando los carteles del constructivismo soviético, el alumno del realismo social, el tipo que creía que el diseño podía interpelar y empujar al ciudadano, termina dando rostro al capitalismo corporativo americano. La línea que envolvió a una actriz en la pantalla, ahora envuelve a una multinacional. Y aquí no hay una traición que denunciar, tampoco una rendición que lamentar. Bass simplemente entendió, antes que muchos, que la identidad visual de una empresa no es un adorno, sino un músculo. Sus logos funcionan porque están plegados sobre sí mismos. Un solo gesto gráfico que contiene una idea completa. El globo de AT&T es el mundo comunicado. La flor de United es una ruta aérea y un corazón. El trébol de las Girl Scouts son 3 niñas mirándose. El pliegue se vuelve ubicuo. Las formas que inventó para el cine se diluyen en la calle, en los aeropuertos, en los productos que compramos sin pensar. Saul Bass, que nunca buscó el centro del encuadre, termina ocupando un lugar mucho más extraño. Está en todas partes y casi nadie lo ve. ¿Qué significa diseñar el instante previo? Durante décadas, Saul Bass ocupó un territorio que en la industria ni siquiera consideraba territorio. Los títulos de crédito eran papel administrativo, una obligación sindical, el momento en que el espectador aprovechaba para quitarse el abrigo. Bass tomó ese vacío y lo convirtió en umbral. Ahora, cuando un espectador se sienta en una sala y recibe antes del primer fotograma una imagen que ya contiene la película entera, está viendo el mundo a través de un pliegue que Bass abrió. No se trata de imitar sus formas. Se trata de heredar una certeza que él demostró sin discursos. El cine empieza antes de empezar. Su legado no es un catálogo de secuencias memorables. Es una pregunta que sigue viva en cualquier estudio de diseño, en cualquier sala de montaje, en cualquier director que se plantea qué hacer con esos segundos en negro. ¿Qué pongo aquí? ¿Cómo preparo al que mira? ¿Cómo le digo sin palabras lo que va a sentir? Bass no dejó una escuela en el sentido formal. Nunca publicó un manifiesto, ni dio clases magistrales. Pero su forma de entender el diseño como condensación, como anticipo, como respiración previa a la palabra, se infiltró en el lenguaje audiovisual, sin que nadie tuviera que ponerle nombre. Quizá lo más extraño de su huella es que es invisible. Cualquiera puede ver los títulos de Psicosis o Vértigo y admirarlos como piezas de museo. Pero lo que Bass deja es más hondo. Es la idea de que cada historia necesita un silencio previo, una puerta, una forma que se pliega para abrirse hacia otra cosa. Primera mitad de los años 90. En un estudio de Los Ángeles, un hombre de más de 70 años se sienta frente a una mesa iluminada desde abajo. Apoya las manos y respira. Sobre la mesa hay una cartulina negra, unas tijeras escolares y un poco de cinta adhesiva. El hombre toma la cartulina y la recorta con pulso lento, sin prisa. Gira el papel, lo pliega y lo coloca contra la luz. Una sombra diminuta se proyecta sobre la pantalla blanca. El gesto es el mismo de siempre, el mismo del Bronx, cuando era un niño que recortaba letras torcidas y las acercaba a la ventana. El mismo de Sunset Boulevard, cuando preparaba los primeros carteles para Preminger. El mismo del hombre del brazo de oro, de Psicosis, de Vértigo, de Casino. Papel, corte, luz, prueba. Fuera del estudio, el mundo ha cambiado. Los títulos de crédito ya no se dibujan con tijeras. Los diseñadores trabajan con computadoras, con programas de animación, con efectos que Bass nunca llegó a tocar. Pero él sigue ahí, inclinado sobre la mesa, recortando una forma que nadie le ha encargado. Quizá para nadie, quizá para siempre. No hay música, no hay nombres flotando sobre la cartulina, no hay fecha de entrega, solo el pliegue, ese espacio mínimo entre la superficie plana y la tercera dimensión, que se abre cuando alguien dobla el papel. Un día de 1996,
Saul Bass muere en Los Ángeles a los 75 años y lo sobreviven Elaine, sus hijos, sus películas, sus logos y sus carteles. Pero lo que permanece con una extrañeza más profunda es ese gesto repetido durante más de medio siglo: cortar, plegar y levantar hacia la luz. La confianza de que una forma plana, bien doblada, puede contenerlo todo, incluso el vacío. Gracias.